Capítulo 5. Este es un capítulo interesante también, pero nos va a llevar a otro tipo de problemas. Cuando estamos mirando el capítulo 4, estamos hablando de los problemas externos. Estamos hablando de problemas con los enemigos de afuera. ¿Se entiende, cierto? Las amenazas de afuera. Pero este capítulo 5 habla de problemas internos. No sé cuántos lo leyeron. ¿No? Bueno. Vamos a leer entonces, hermano. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 1 al 7. Dice: hubo entonces gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Amén. Oramos un momentito. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, con humildad que tú nos reveles tu palabra, que abras nuestra mente, nuestro intelecto, y que nuestro espíritu también esté receptivo a la revelación de ella. Háblanos, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Señor. Queremos ser mejores para ti. Queremos ser mejores para nuestra iglesia, para nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a tratar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, este capítulo 5 de Nehemías nos habla de los conflictos internos. Nehemías, capítulo 5, conflictos internos. ¿Cuáles son las manifestaciones del conflicto interno? No sé si usted ha vivido situaciones de conflictos internos. Yo creo que todos, en alguna medida. Las manifestaciones de los conflictos internos generalmente son de división. El grupo como que se divide. Hay también otro síntoma que es la discordia. Hay disensiones, discusiones. También hay, de alguna manera, como un sabotaje interno, como que hay una presión subterránea que no la vemos, pero que de alguna manera se manifiesta. Hay una resistencia al apoyar, hay una resistencia al avanzar, hay una oposición, hay una falta de cooperación. No sé si usted está de acuerdo conmigo en esta percepción. Falta de cooperación disfrazada de apatía, por ejemplo, disfrazada
de un desinterés que en realidad no hay mucho argumento. Y esto era lo que estaba viviéndose en ese tiempo. Recordemos siempre que el objetivo era la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de la ciudad, pero básicamente de los muros. Ahora, en esto nos dimos cuenta a través de la lectura de un problema grave. ¿Cuál es el problema grave que usted puede apreciar o pudo apreciar en la lectura? Un problema de tipo económico, ¿cierto? Entonces, también esto nos lleva a pensar de que las grandes crisis internas que viven las familias, las empresas, las iglesias también, por decirlo, son problemas económicos. Conflictos causados por el tema plata. El tema plata, el tema dinero. Un equipo, leí el comentario, un equipo se derrota a sí mismo cuando se manifiestan estas cosas. A veces hay arrogancia por el que tiene, y también hay un egoísmo en el sentido de que quieren siempre hacerlo a su manera. Es dificilísimo manejar, ¿cierto?, tantos caracteres, tantos estados anímicos que se dobleguen, porque cada uno tiene una forma de verlo, cada uno tiene una forma de enfrentarlo tal vez. Entonces, hermanos, yo quiero que usted piense en que nosotros estamos para ser personas influyentes. Yo me estoy dirigiendo a ustedes porque ustedes son adultos, porque ustedes son jefes de hogar, jefas de hogar, son padres, son madres, son trabajadores y son miembros de la iglesia. Por lo tanto, el tema es que los conflictos sin resolver detienen el avance de la obra. Nehemías se da cuenta de que no puede él avanzar por este conflicto interno. Nosotros necesitamos aprender. Dígase a sí mismo, yo necesito aprender, sí, a resolver conflictos. Tiene que aprender. Y hoy día, en esta mañana, yo espero que usted de alguna manera aprenda un poco a cómo resolver los conflictos. Porque podemos vivir conflictos en el trabajo, podemos vivir conflictos en el matrimonio, podemos vivir conflictos en nuestra propia familia y podemos vivir conflictos en la iglesia. Donde hay dos o tres, es posible que haya conflictos. Pero el Señor dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy, ¿cierto? El tema es que a veces hay dos o tres, pero no están congregados en su nombre. Y ahí es donde hay una gran posibilidad de que haya también una discordancia, ¿cierto? Que haya un conflicto. Por lo tanto, hermano, es necesario aprender el arte de ver la causa del conflicto. Se lo voy a escribir mejor. Aprender el arte. Me gustó esto. El arte de ver la causa del conflicto
es necesario aprender cómo enfrentar el conflicto. ¿Está de acuerdo conmigo? También es necesario aprender el arte de cómo canalizar el conflicto. El conflicto. Y también el cómo solucionar el conflicto. Entonces, lo primero que yo necesito, tengo que aprender a ver el arte de verlo, ver la causa. Generalmente tenemos la tendencia a ver, por ejemplo, ver la herida en su parte externa. Cómo se ve la herida. Pero no siempre vemos lo que hay hacia el interior del cuerpo. Una herida puede ser superficial, pero también puede ser una herida profunda. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir, observar. Por eso se expresa de esta manera, me gusta, el arte de ver la causa del conflicto. ¿Qué fue lo que originó el conflicto? ¿De dónde se gestó? ¿Cuál es la génesis del conflicto? Importante. Más que ver los síntomas, yo tengo que ver la causa, ver la raíz. Segundo, ¿cómo enfrentarlo? Este capítulo es desafiante para nosotros. ¿Cómo enfrentar el conflicto? ¿Cómo lo enfrento? Esto me lleva a mí a una estrategia. Yo debo buscar una estrategia, una forma. Lo tercero es cómo canalizarlo. ¿Cuál es el procedimiento que yo voy a aplicar? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y cómo solucionarlo. Este capítulo está dedicado 100% a los conflictos internos. Y es también muy, hermanos, muy enriquecedor. El pueblo llevaba semanas, recordemos, el pueblo llevaba semanas trabajando en el muro. Muchos días trabajando en el muro, pero no había o había descuidado su huerta. Había descuidado, ¿cierto?, sus sembrados. Habían dejado de ir a regar, habían dejado de recoger, de cosechar el alimento. Tal vez estaban tan enfocados en el muro que de alguna manera ellos no previeron de que su familia tal vez estaría pasando hambre. Entonces, hermanos, esto nos lleva también a pensar de que tenemos que tener prioridades ordenadas. Buscar un equilibrio. Yo no puedo descuidar lo mínimo. Esto es relevante, la construcción del muro es relevante, pero no puedo descuidarme de lo mínimo. No puedo descuidar el cómo está mi familia, cómo está mi hogar. Yo pensando en esto, dije, o proteges tu familia a través de un proceso definitivo, como es la construcción del muro, con el riesgo de que tu familia pase hambre. Wow. Hermano, a veces hay extremos así. Hay gente que hace extremos así. Descuida lo mínimo
porque se enfoca 100% en lo máximo, en lo relevante, en lo trascendente. O, dice, o proteges tu familia a través de un proceso definitivo con el riesgo de que pasen hambre, o alimentas tu familia con el riesgo de que la pierdas en manos de tus enemigos. ¿Se dan cuenta? Ellos parece que habían extremado el asunto. Llevándolo a la práctica, ¿qué es lo que yo debo enfocarme? Debo enfocarme en la protección de mi familia, pero debo enfocarme también en sus necesidades básicas. Si descuido sus necesidades básicas, hermanos, puedo arriesgar perder la unidad de mi familia. Aunque yo estoy enfocado, por ejemplo, llevándolo al plano espiritual, yo puedo pensar de que mi familia necesita la salvación. Y yo me meto en la iglesia y paso todos los días en la iglesia. Y cuando no estoy en la iglesia estoy orando y estoy ayunando por la salvación de mi familia. Y yo dejé de proveer lo que mi familia necesita. Y cuando me preguntan por qué, no, yo estoy en esto. ¿Y cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente resentida? ¿Cuántas personas, cuántos hijos no quieren nada con el Señor, ni con la iglesia, ni con el Evangelio, porque encontraron de que su papá o su mamá fueron tan como, entre comillas, fanáticos, que descuidaron ese cuidado, esa protección del día a día? Yo necesito la salvación de mi familia, pero también mi familia necesita comer. Yo tengo que estar allí. Entonces, hermano, por eso que uno no puede desequilibrarse. Tener las prioridades claras, pero nunca extremarlos. Siempre tiene que haber un equilibrio. Amén. Sí. Entonces, hacemos la voluntad de Dios, pero esto no nos exonera de nuestras responsabilidades comunes del día a día. Dice que hubo un gran clamor. Dice así el versículo 1. Hubo un gran clamor. Cuando hablamos de gran clamor, dice del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Los hombres trabajan en el muro, pero la esposa es la que sabe qué es lo que hay para la olla y qué es lo que falta para la olla. Es así. A veces hay gente que se aventura en proyectos, pero la esposa es la que dice, ¿sabe qué? No hay. El tema es, ¿dónde está mi enfoque? ¿En qué estoy enfocado yo? Debo tener un equilibrio. Fueron las mujeres, yo creo, hermanos, que fueron las mujeres las que hicieron presión o una fuerza común para manifestar su descontento, porque esto no era la situación solamente de una casa. Esto es como cuando se corta la luz, ¿cierto? Se corta la luz y aparece el vecino y le pregunta, vecino, ¿usted tiene luz? ¿Sí? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Entonces, cuando el vecino le dice, sí, yo tengo luz, entonces es solo mi problema, ¿cierto? Pero cuando usted le pregunta, no tengo luz, y el del frente tiene luz, tampoco, y todos no tienen, entonces ya es un problema de todos. Y yo creo que las mujeres se preguntaban, vecina, ¿tiene una tacita de harina? No, yo justamente le iba a preguntar a usted. ¿Y la vecina al frente tendrá una tacita de harina? La vecina al frente dice, no, yo tampoco tengo. Y la verdad que no tengo nada. Ya ni siquiera puedo hacer un comicaya. Ya no se usa esa palabra. Pero la realidad de la gente en Chile hace algunas décadas atrás
era una pobreza generalizada, donde las pobres mamitas tenían que buscar un poquito de cada cosa y ese poquito de cada cosa transformarlo en un guiso que nadie sabía lo que era, ¿cierto? Entonces los hijos preguntaban, mamá, ¿cómo se llama esta comida? Y la mamá le decía, es comicaya, ¿cierto? Oh, que está rico el comicaya. Entonces, hermano, esto era generalizado. La queja era que no había para comer. Una pregunta, hermano, cuando usted tiene necesidades así, ¿cómo usted reacciona? ¿Cómo usted se manifiesta? Interesante, ¿eh? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta de que hoy día existe esta tendencia a las movilizaciones sociales. Bastó la huelga de los policías en la ciudad de Córdoba, en Argentina, como para que todo el mundo fuera a saquear supermercados. Movimientos sociales. La gente se expresa, la gente se manifiesta. Los indignados, por ejemplo. Este movimiento indignados que comenzó en Europa. Yo vi esto personalmente. Vi plazas, explanadas de 2 cuadras, 3 cuadras, llena de gente, sentado en el suelo, manifestando su indignación a la mala administración política, a los malos sueldos, a la escasez de alimentos, a la injusticia social, a la injusticia de las leyes, a la vulnerabilidad acerca de la seguridad, a tantas cosas. Entonces la gente se manifiesta, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo se manifiesta usted? ¿Cómo lo hace usted? Estas mujeres presionaron y los maridos dijeron aquí, tenemos que respaldar la disconformidad de nuestras esposas, porque es la realidad de nuestra casa, de nuestros hogares. La tensión, por lo tanto, se manifestó abruptamente, un gran clamor. La queja era contra sus hermanos judíos. ¿Contra quién se están quejando? Se están quejando contra sus propios hermanos de cultura, hermanos de fe, hermanos de raza. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, que vimos hace algunos capítulos anteriores que algunos nobles no quisieron trabajar? ¿Se recuerda? Que los nobles no quisieron trabajar. Entonces me lleva a pensar de que estos nobles eran los que estaban viendo en este ambiente de necesidad una oportunidad de lucro, de ganancia. Qué terrible. Entonces, un gran clamor, una gran queja, un gran reclamo. Cuando se acumula la tensión, esto no puede quedar allí. En algún momento esto va a manifestarse. Y esto fue lo que ocurrió. Un gran clamor, versículo 2, una gran multitud. Una gran multitud. Dice, había quien decía, me llama la atención en los 3 versículos, en el 2, 3 y 4, había quien decían, es decir, estas son las voces que están llegando a los oídos de Nehemías. No es una sola voz, no es una sola persona, sino que son grupos que tienen realidades distintas, pero con un mismo problema grave. Decía, nosotros, es decir, hablando de los jefes de hogar, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos.
Una gran multitud, los padres, los hijos, las hijas, muchos sufriendo el mismo problema. También grandes deudas, gran clamor, gran multitud, grandes deudas. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Piense usted un poquito en esto. Yo no sé si usted ha llegado a un punto en su economía a este extremo. Yo puedo decirle que sí. Nosotros vivimos esto porque cuando mi mamá quedó viuda, pasaron casi 2 años para que ella comience a recibir el Montepío. Y resulta que teníamos la libreta del almacén. Entonces era un poco vergonzoso ir a comprar sin dinero, ir a comprar con una bolsa y dentro la libreta. Y ahí el almacenero apuntaba el monto de la compra y la fecha. Y cuando llegaba el fin de mes, había que pagarle. El famoso fiado. Hermanos, piensen esto. Los créditos idealmente no se debe recurrir a ellos. Idealmente, no deberíamos recurrir a créditos. Los créditos, si se toman, deben ser para bienes de alto costo, para patrimonio familiar y debemos tomar los resguardos para no sobreendeudarnos y colapsar. O sea, porque ¿quién puede comprarse una casa al contado, por ejemplo? También los créditos, dijimos, si se toman, deben ser para bienes de alto costo, para patrimonio familiar y con los resguardos de no sobreendeudarse y colapsar. Hoy día hay leyes que regulan esto. Por ejemplo, un trabajador no se le debe descontar, creo que más del 25% de su ingreso. Pero hoy día, hermanos, hay un señor que se hizo multimillonario gracias a unas tarjetitas. No sé si ha escuchado de eso. Claro, Redbank, Transbank, tarjetas de crédito. Este caballero es uno de los más millonarios del mundo. No le voy a decir su nombre, pero yo creo que usted está sospechando de quién se trata. Este señor trajo a Chile este sistema, porque dijo, es fácil para una persona obviar tanto papeleo cuando adquiere un crédito. Mejor que esta persona, este cliente, tenga una tarjetita. Y esta tarjetita no solamente le permita comprar en la farmacia, sino que también en la casa comercial, que vaya al mall y tire tarjetita como para recibir el bien inmediato. Total, yo lo tengo tomado aquí porque le voy a cobrar a él el precio máximo permitido, porque la oferta es si paga contado, cash. Entonces le voy a cobrar el precio máximo permitido, le voy a cobrar además un interés mensual y además de eso le voy a cobrar por mantenerle esta relación. Y si se me atrasa, las penas del infierno con costos, reajustes, multas, cargos por cobranza judicial, hasta embargos. Entonces este caballero hizo el negocio de su vida. ¿Gracias a qué? A la necesidad de las personas. Esto estaba ocurriendo con el pueblo judío. Un aprovechamiento. Los créditos, hermanos, nunca en lo posible se deben tomar para comer.
o para poder subsistir. Eso póngalo ahí como un consejo, como una recomendación. Como yo les ponía el ejemplo de la libreta del almacén. Mi mamá le agradeció mucho al almacenero su generosidad, pero un día llegó mi mamá y pagó su cuenta y el almacenero estaba esperando que el día siguiente volviera nuevamente a abrirse la página para anotar. Y mi mamá dijo, no, aunque no tengamos nada, no vamos a volver a caer en esto. Y el almacenero siempre le decía, señora Julia, usted sabe que usted tiene crédito aquí, lleve lo que necesite, no se preocupe. Este hombre lo hizo siempre de muy buen corazón y estamos agradecidos de él. Yo realmente creo que él fue un hombre muy honesto, muy honrado, que nos tendió una mano, pero nosotros no podíamos vivir en este sistema. En algún momento teníamos que quebrar este paradigma que nos tenía a nosotros sumidos en el tema de que recibía el dinero y se iba ya. Entra y sale como un rebote. Eso no puede ser. Por eso, hermanos, que es importante ver la palabra de Dios que nos orienta en cómo nosotros debemos administrar nuestra vida. Porque esto trae conflictos, trae tensión. Tomaron préstamos para pagar impuestos. Fíjese el versículo 3 dice, hemos empeñado nuestras tierras, hemos empeñado nuestras viñas, hemos empeñado nuestras casas para comprar grano. A propósito de empeño, yo no sé si usted alguna vez empeñó algo. Mi mamá tenía un juego de servicio. Recién estaban apareciendo estos con mango como plástico, pero eran bien elegantes. Ese juego de servicio se fue no sé cuántas veces ahí a Matucana, la primera cuadra, donde está esa esquinita donde dice Caja de Crédito Popular. La tía rica, como le llaman, sus anillos de matrimonio, cosas así, para comer. Hermanos, pero yo creo con todo mi corazón, y se lo digo de acá, de lo más profundo de mi ser, Dios es fiel. Dios es fiel y Dios es bueno. Dios no va a permitir que sus hijos lleguen a extremos como esos. Por eso es que uno tiene que incorporar la palabra de Dios, porque Dios desea nuestra prosperidad, desea nuestro bienestar. Y nosotros, hermanos, somos privilegiados de tener como Padre a Dios, a nuestro Dios, porque Dios es fiel. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Esa es una promesa de Dios, por lo tanto nosotros debemos tomarla y vivirla. Tal vez yo estoy citando cosas muy antiguas, de otros tiempos, pero en ese tiempo nosotros tampoco éramos cristianos. No éramos cristianos, no lo éramos. El Señor llegó mucho más tarde a nuestra casa. Pero Dios de alguna manera nos tuvo misericordia, porque también es promesa de Dios de que Él es el esposo de la viuda y padre de los huérfanos. Pero una vez que lo conocimos a Él, todo cambió y así tiene que ser, siempre. Ellos tomaron esto de empeñar las tierras, las viñas, las casas para comer. Versículo 4, tomaron préstamos para pagar impuestos. Aquí hay una obligatoriedad que tal vez todos nosotros tenemos. El tema de los impuestos. Usted sabe que ahora el Servicio de Impuestos Internos está cada vez más sofisticado su sistema de control. Siempre Impuestos Internos ha ido como a la vanguardia en tecnología para detectar a los evasores de impuestos. En ese tiempo no era opcional el pagar impuestos, se pagaban los impuestos. Es decir, el aporte que cada dueño de una propiedad, una viña o un terreno tenía que pagarle al rey. Entonces eso era sí o sí, no había
No había manera de evadirlo. Entonces ellos, cuando los pillaba la cuota de pagar ese impuesto, ellos tuvieron que llegar al punto de tomar créditos para pagar el tributo al rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Esto nos dice que los impuestos no son opcionales. Debemos respetar, debemos pagar. Y los judíos estaban absolutamente asumidos de que los impuestos se pagan. Tomaron préstamos para pagar impuestos. Yo no sé si usted se ha fijado en el Mercurio, generalmente los días domingos, donde hay en los avisos económicos está remates. Entonces las tremendas páginas llenas de remates. Y están ahí las ciudades de todo el país donde se rematan propiedades. Se rematan casas. ¿Y sabe por qué son esos remates? Por el no pago de las contribuciones de bienes raíces. Sí, una persona que se descuida en eso, hay propiedades generalmente de cierta cantidad de metros, están exentas de las contribuciones, porque son viviendas sociales básicas. Esas no tienen el pago de impuestos, pero las viviendas más grandes, obviamente que el gobierno recauda, ¿cierto?, impuestos por contribuciones de bienes raíces. Hermano, ¿le molesta un poco que no estemos yéndonos a la palabra o estamos en la palabra y esto es tan práctico que nos alumbra y nos abre el entendimiento? Porque yo creo que dentro de la enseñanza de la iglesia generalmente estos temas no se tocan, pero nosotros hemos ido caminando por la Escritura, ¿cierto?, sin saltarnos ningún capítulo, nos guste o no nos guste. Pero esto creo que es importante considerarlo. Versículo 5 dice, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Ese es el dolor que ellos tienen. La queja es hacia sus hermanos, hacia su misma raza, hacia su misma cultura, su misma religión, su misma fe, su mismo Dios. Entonces, ¿cómo una persona, hermanos, en situación económica buena, pasa a llevar los principios bíblicos? Si algo nosotros debemos aprender es que si el Señor, hermanos, a usted le bendice económicamente, jamás debe olvidar de que Dios es el que le ha permitido a usted administrar esos bienes. Usted jamás debe perder la humildad de que es simplemente un administrador de eso. Jamás usted debe pensar que puede aprovecharse de otras personas para mayor ganancia. Hermanos, Dios es celoso en esto. La palabra de Dios establecía de que no podían un judío prestarle con interés a otro judío. Tampoco se permitía de que un judío tuviera un esclavo judío. Y de alguna manera, estos nobles, estos hermanos, entre comillas, hermanos de fe, hermanos de raza, pero estaban teniendo un comportamiento absolutamente ajeno a lo que realmente Dios esperaba. En realidad, hermanos, ellos se sentían víctimas de su propia familia. Aquí los tratan de hermanos. Por tanto, ellos se sienten víctimas de su propia familia. Si hay algo, apreciados hermanos, que debemos nosotros siempre guardar, es que no debemos aprovecharnos de la necesidad de nuestra familia, o familia sanguínea o familia espiritual. Nunca. Si algo podemos hacer,
Hagámoslo, pero siempre bajo los principios escriturales. Si hay algo que usted puede hacer, por ejemplo, nunca olvide lo que usted debe y olvide lo que usted presta. Es importante vivir así, libre, no olvidando lo que usted debe, pagándolo puntualmente y responsablemente, pero si usted le ha prestado a alguien que tiene necesidad o algo de dificultad, usted lo prestó, pero en ese momento usted lo olvidó. De tal manera que si esa persona le cumple, será como un regalo que usted recibió. Y si no, cárgueselo a la cuenta al Señor. ¿Verdad? Porque esa persona es hijo de Dios tanto como usted. Hermanos, nunca perdamos nuestras relaciones, ni el respeto del uno por el otro, cuando hemos dado o hecho algún favor a alguien de nuestra familia consanguínea o de nuestra familia espiritual. Porque ahí, yo diría que ahí los ojos de Dios son muy, muy celosos. Nunca aprovecharnos de la necesidad de otros para fines lucrativos o egoístas. Ellos se sienten víctimas de su propia familia, sienten que sus hermanos se aprovecharon de su necesidad. Las tarjetitas estas, me parece que aparecieron por los años 83, ¿se recuerda? En plena crisis. ¿Quién no vivió una crisis económica en el año 83, 84? Yo quedé sin trabajo, estuve un año, casi un año sin trabajo. Me asocié con un amigo en una empresa distribuidora de huevos. Y comprábamos cajones y los traíamos y los distribuíamos, vendíamos a los almaceneros. O nos veíamos a una villa y golpeábamos puerta a puerta. Pero mi amigo decía, ¿sabes qué? No deberíamos gastar tanta benzina, así que empujemos mejor el furgón. Así que empujando el furgón y ofreciéndolos. Un día mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Este negocio no da para más, así que hasta aquí nomás llegamos. Yo le dije, devuélveme mi capital. No tengo cómo devolverte, así que te vaya bien. Hice la del bandido. Me fui a la bodega y de ahí saqué lo que más pude yo cargar. Él no me vino a reclamar nada, pero fue lo que yo pude recuperar un poco, porque yo había invertido mi finiquito en ese negocio. Cosas que nos enseñan, hermanos. Pero yo hoy día, si me encuentro con esa persona, no tengo nada contra él. Un día se lo dije. Yo le dije, ¿sabes, Raúl? Quiero decirte algo. Te libero y te perdono, porque yo estoy en el Señor. Te libero y te perdono de todo esto que me hiciste. Tranquilo, no me debes nada. Al contrario, creo que fue una linda experiencia la que vivimos. No sé si a usted le ha pasado algo así. Es importante, hermanos, saber cortar estas ataduras de deudas. Si alguien le debe a usted, tome usted la iniciativa. Le dice, ¿sabes? Ven, quiero hablarte, quiero liberarte de este compromiso. Cuando usted libera a alguien, usted libera bendiciones de Dios sobre usted. Es verdad. Cuando usted suelta a alguien que lo ha tenido, ¿cierto?, con esta deuda, toda la actividad celestial se empieza a mover para enviar bendiciones, prosperidad, salud, bienestar sobre usted. No hay nada mejor, hermanos, que la justicia de Dios. Dios es fiel y siempre, siempre Dios va a cumplir su palabra porque Él es fiel. Por lo tanto, nos damos cuenta aquí de que ellos se sienten que sus hermanos se aprovecharon de su necesidad. Sienten que aquellos que deberían ayudarles les dio la oportunidad
para su propio beneficio. Lo triste es que dieron sus hijos y sus hijas como esclavas. Mire, me llamó la atención el texto porque dice, nuestras hijas a servidumbre. Nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. No era solamente, hermanos, entregarlas como esclavas. No era solamente entregarlas para que trabajen puertas adentro. Eran esclavas sexuales, absolutamente autorizadas por sus padres para que ellas sean violadas y presten servicios domésticos. Ese era el dolor. Decían, ¿cómo es posible si nuestros hijos son como sus hijas? ¿Cómo es posible que ellos nos hagan esto? Es una tremenda injusticia. Dieron sus hijas como esclavo y además de eso no tenemos posibilidad de rescatarles. La Biblia establecía el año de jubileo. Cada 7 años, el 7º año eran liberados los esclavos. Pero parece que esa ley tampoco la estaban aplicando. Nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Veamos Éxodo 21, 2 al 11. Parece que por ahí era. Dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si alguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hermanos, aquí vemos un poquito la ley que establecía cómo se regulaba este tema de los esclavos. Cuando el hombre llegaba solo, esclavo, y el amo le proveía una esposa, y él podía salir, pero solo. Pero si él decía, yo amo a mi mujer, yo amo mis hijos, entonces como él tenía la posibilidad de quedar libre, él le decía a su amo, ¿sabes qué? Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y te amo a ti como mi amo, yo no quiero salir libre. Entonces iba el amo con el esclavo al poste público y el amo le tomaba la oreja y la ponía contra el madero y una lesna traspasaba su lóbulo. Y de esa forma, ese esclavo pasaba a ser un esclavo para siempre. Hay una hermosa enseñanza en esto. Quedaba esclavo para siempre. El tema es que él llevaba la señal visible en su oreja
de que era un esclavo no obligado, sino que un esclavo voluntario. Nosotros hemos sido comprados. Por lo tanto, nosotros también debemos ser esclavos, pero no obligados, sino voluntarios. La lesna presionaba contra el poste, contra el madero. Cristo permitió que sus manos y sus pies fueran perforados contra el madero. Nosotros tenemos que llevar esta señal de Cristo. Esos esclavos eran muy respetados, porque no eran esclavos por obligación, sino que eran esclavos por amor. Como paréntesis de lo que estamos viendo. También veamos Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Este texto está hablando acerca del origen de los conflictos. Pero interesante de que el Señor habla de pasiones. ¿Hasta dónde vale la pena? ¿Hasta dónde podemos llegar con la obstinación de alcanzar? Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas. Dice, pero no tienes lo que deseáis porque no pedís. Interesante es saber y reconocer que si algo tenemos es porque lo hemos pedido y debemos pedirlo a Dios. Hermanos, ¿cómo sigue este tema? Vamos ahora a hacer una introducción acerca de qué forma nosotros enfrentamos el conflicto. Versículo 6. Dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué ocurrió al ver esta realidad? Dice, me enojé en gran manera. ¿Por qué se enojó? Porque este era un problema serio. Él está enfocado construyendo un muro con gente y de repente viene este gran clamor. Y de repente viene esta gran realidad del hambre que estaban teniendo. De repente viene a él la toma de conciencia del gran endeudamiento que tenían estos judíos pobres, víctimas de la usura de los judíos ricos. Hermanos, cuando Nehemías escucha esto, él siente que todo su proyecto de avanzar podría abortar. Los judíos estaban explotando unos a otros, familias contra familias. ¿Qué podemos hacer? Dice, me enojé en gran manera. Entonces el primer paso es, enójese. Amén. Mire, el Señor Jesucristo, cuando vio un tema financiero, ¿cierto? Un centro financiero dentro de su propia casa, donde criaban las ovejas y las traían al templo para vendérselas a los que necesitaban ofrecer los sacrificios. Entonces piense usted de qué manera el tema del comercio dentro de la iglesia le pone al Señor una pasión, un enojo, un celo de Dios. Entonces,
Cuando yo le digo enójese, pero enójese con un celo de Dios. ¿Ya? A eso me refiero. Enójese con ese mismo celo con que el Señor, cuando vio este aprovechamiento. Porque, ¿sabe? Los judíos que tenían plata podían comprar ovejas. Pero los judíos más pobres podían comprar palomas, tórtolas. Entonces, para Dios el sacrificio era lo mismo. El tema es que varios judíos que son muy hábiles en esto, usted sabe que los millonarios y los bancos más poderosos en el mundo son los judíos. El oscurantismo de los 10 siglos de la Edad Media permitió que la raza judía se especializara en el tema del comercio, porque durante la Edad Media era mal visto el asunto de las transacciones comerciales. Se aceptaba solamente trueques, pero ellos convertían mercadería en oro, monedas acuñadas y también vendían y prestaban bienes y servicios. Entonces, el Señor se enojó en eso, pero también Nehemías se está enojando por algo similar. Entonces, cuando una injusticia así usted la vea, enójese. Enójese. Yo sé que se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras quiero decirle. Paso número 2, reflexione. Reflexione. Piense antes de hablar. Tómese su tiempo antes de decir cualquier cosa. Analice. Si su hablar se manifiesta antes de meditar, usted tendrá un problema adicional. Así dice la Escritura. Me enojé. Pero el versículo 7 dice, entonces lo medité. En el hebreo lo medité significa lo consulté conmigo mismo. Tal vez procuró estar a solas. Hermanos, cuando el furor se nos viene, uno tiene que esperar de que esto se decante. Usted sabe que cuando hay, por ejemplo, ¿a cuánto les gusta agua con harina? No sé si yo sé que los jóvenes no lo conocen esto. Pero el agua con harina. Sí, harina tostada, sí. Con azúcar. Uno lo revuelve, ¿cierto? Pero si usted deja eso un rato allí, la harina se decanta. Y cuando la harina se decanta, el agua queda traslucida otra vez. Uno nunca debe actuar en el furor. Está bien, hermanos, usted tiene este celo, ¿cierto? Le molesta mucho esto, pero usted quédese, por favor, callado. Váyase con todo esto, poniendo la mejor cara, y se encierra en su cuarto y allí comience a meditar. Interesante estrategia. ¿Se recuerdan había antiguamente un programa humorístico en la tele donde se ve el sketch de una persona porque antiguamente los teléfonos eran negros y pesados. Sonó el teléfono y el tipo, en vez de tomar el teléfono, tomó la plancha. Aló, dijo, oh. Y dejó la plancha allí. Se fue caminando tranquilo. Cerró la puerta del baño y ahí pegó el grito. Hermanos, enójese, pero no, su enojo no lo autoriza a usted para reaccionar. Porque el enojo es pésimo consejero. El enojo usted lo puede controlar
y canalizarlo adecuadamente a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, a través de un tiempo de intimidad con Dios, a través de la reflexión, a través de la decantación de este furor que usted lo tiene aquí arriba, ¿cierto? Hay gente que se pone roja. Hermano, usted tiene que mirarse al espejo. Si está rojo, diga, este no es momento para reaccionar. No puedo decir nada. Tiene que meditarlo. Tercer paso, reprenda en privado al que usted ofendió. Repréndalo en privado. Dice, reprendí a los nobles. Fue de frente a ellos. Así dice el versículo 7. Reprendí a los nobles y a los oficiales. En privado. Y les dije, también, cuarto paso, confrontar al ofensor en privado. Confrontarlo. Les dije, ¿exiges interés cada uno a vuestros hermanos? Y luego de esto, el quinto paso dice, determinación, enfrentar en público a lo que corresponde a lo público. ¿Qué quiere decir con esto? Los pecados se confiesan a Dios. Las ofensas a las personas se arreglan con las personas privadamente, pero las ofensas a la comunidad se deben confrontar públicamente. Oramos al Señor. Dios, gracias te damos por tu palabra y lo que hemos recibido en esta tarde, en este día, en esta mañana. Señor, enséñanos a través de ella. Queremos ser personas dirigidas y controladas por ti. Padre Celestial, gracias por lo que nos has mostrado. Los conflictos, es posible que estemos viviendo algún conflicto en nuestro matrimonio o en nuestra familia. Señor, yo te ruego que les des sabiduría a tus hijos, a tus hijas. Primero, Señor, sabemos que nuestro primer impacto es emocional. Pero llévanos, Señor, a que esa emoción sea la energía, sea el combustible que nosotros quememos para enfrentarlo de acuerdo a tu palabra. Danos, Señor, el procedimiento correcto para hacerlo de la mejor forma, de tal manera que no tengamos que lamentar reacciones nuestras en el furor, sino por el contrario. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos vivido. Si hay alguno que está sufriendo endeudamiento, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que en este día pueda tomar la decisión de salir de aquellas deudas. Que en este día, Señor, tú le des una estrategia y que puedan, Señor, vencer todo aquello. Tú eres fiel, Señor, con tus hijos. Tu palabra se cumple siempre. Padre, gracias te doy por lo que hemos recibido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.